Extracción de gases en Costa Rica. Esta presentación está realizada por los compañeros Christopher Arguedas, Adrián Mena, la compañera Megan Alvarado y mi persona Kevin Figueroa Pacheco. ¿Qué es el gas natural? Bueno, el gas natural es una mezcla de gases o hidrocarburos compuestos por átomos de carbono e hidrógeno. Entre ellos se destacan el metano, el propano, el etano, etc. El gas natural se produce por la descomposición de organismos como plantas o animales que a lo largo de los años se han ido muriendo. Normalmente el gas natural se encuentra en yacimientos, los cuales estos se ubican bajo tierra firme o bien inclusive se pueden encontrar bajo el mar. Ahora bien, ¿cuál es su función? El gas natural se utiliza en hogares para mantener ambientes cálidos o frescos. Además, su función es diversa, ya que permite la activación de hornos y cocinas hasta el funcionamiento de piscinas. ¿Y cómo se extrae el gas natural? Bueno, primero se debe hacer una exploración de la zona, donde se crea que existe gas natural, para luego realizar estudios y análisis geológicos para comprobar. Luego de esto, se deben de hacer levantamientos de tierra, ya que el gas natural se encuentra entre 1500 a 4000 metros bajo la profundidad. Todo esto es necesario para lograr detectar, identificar y cuantificar acumulaciones de hidrocarburos. Ahora bien, existen dos maneras de extraer el gas natural, una por la manera terrestre y otra por la manera acuática. La manera terrestre es por medio de un brazo perforador. Este se introduce de manera directa sobre la tierra y todo el material que es excavado mientras el brazo va ingresando se saca a la superficie. O también está la manera acuática, la cual es por medio de barcos de gas natural licuado, que de igual forma se introduce un tubo hacia debajo de la tierra que está en el fondo del mar para así poder extraer el gas que se encuentra en esa zona. Y hay una tercera manera, la cual es por gasoductos. Estos son tuberías de gran tamaño, las cuales exportan y dirigen el gas natural hacia los hogares. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en Costa Rica con el gas natural? Una noticia realizada por Garza indica que el Colegio de Geólogos de Costa Rica afirma que en Costa Rica hay yacimientos donde se encuentra petróleo liviano de buena calidad y a su vez gas natural. En Costa Rica hubo una época donde se realizaron los primeros estudios para localizar zonas de yacimientos que contengan gas natural. Esto sucedió entre los años 1920 y 1975. Hubieron resultados que en Costa Rica sí hay evidencia de la existencia de gases naturales. Pero Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, desmiente esa información, diciendo que en Costa Rica no existen yacimientos y no hay evidencia de que existen yacimientos con gases naturales. El problema de estos dos puntos es que en Costa Rica se quiere aprobar una ley para la extracción de petróleo y gas natural. Es que si se aprueba esta ley, se contradice todo lo que nos ha caracterizado por años a Costa Rica, por ser un territorio que protege al ambiente por medio de reservas y la conservación de recursos naturales. Lo que quieren con esta ley es que Costa Rica se posicione entre los países que ofrecen gas natural a los países del primer mundo para así poder tener mejores relaciones, pero esto es un peligro ambiental, ya que gran parte de la historia de Costa Rica se perdería si se aprueba esta ley, ya que además de que mares y bosques serían arruinados y muchas especies perderían su hábitat, con esta ley se lograría la destrucción de las reservas del territorio nacional, ya que con esto se perdería toda riqueza natural y a su vez lo que nos caracteriza por ser un país muy verde y por tener grandes áreas protegidas con diversas especies y organismos.
Buenas tardes, mi nombre es Adrián Contreras Mena y a mí me corresponde hablar sobre la viabilidad ambiental de la extracción petrolera en Costa Rica. Antes de discutir la viabilidad ambiental de la extracción petrolera, debemos definir el concepto de ética ambiental, pues este nos será útil luego. De acuerdo con González en su obra La ética del medio ambiente, la ética ambiental es la rama de la ética que analiza las relaciones que se establecen entre nosotros y el mundo natural que nos rodea. Es preciso manejar este concepto, pues el análisis que se le debe hacer a la viabilidad ambiental de la extracción petrolera debe verse desde la perspectiva de la ética. Ahora bien, es preciso recordar que la industria petrolera es quizá una de las más grandes en cuanto a desarrollo económico. Es por eso que esta está en una constante expansión y búsqueda de nuevos territorios que pueda explotar. Es ahí donde Costa Rica nace como una opción viable. Pero también tenemos que recordar que la industria petrolera o en sí el uso de combustibles fósiles representa una de las actividades más contaminantes del mundo y además uno de los mayores causantes del calentamiento global. Cuando se habla de extracción petrolera es necesario definir la zona en la que se pretende realizar esto. En el caso de Costa Rica, dicha zona serían los ecosistemas tropicales. Estos ecosistemas tienen una particular importancia en cuanto a la conservación ambiental porque albergan una gran cantidad de biodiversidad, pero además albergan a grupos autóctonos de relativa importancia cultural. Más allá del proceso de extracción de crudo, la verdadera contaminación está en las prácticas operacionales, las cuales son todos los preparativos previos que se requieren para la extracción. Dentro de las principales prácticas operacionales se puede mencionar la prospección sísmica, la perforación del suelo y el depósito de desechos de prueba. La prospección sísmica consiste en un conjunto de dinamitaciones artificiales que tienen como objetivo mapear la zona para ver si hay yacimientos. Para lograr la prospección sísmica se debe talar una zona de aproximadamente 1000 kilómetros, se establecen asentamientos humanos, se construyen helipuertos y se realizan dinamitaciones aproximadamente cada 15 metros. Esto modifica por completo el ecosistema y modifica también la composición del suelo y la conducta de los animales que habitan, pues estos se ven obligados a huir del lugar. Por otra parte, en cuanto a la perforación del suelo, esta se da una vez que se ha comprobado que hay yacimientos. Se puede dar a unos 6 kilómetros de profundidad aproximadamente y se producen los llamados cortes de perforación, los cuales son residuos formados por rocas, por metales pesados o hidrocarburos en mayor o menor medida. Estos metales pesados son altamente tóxicos. Dentro de los principales se puede mencionar el plomo e inclusive el mercurio. Además, para lograr la perforación del suelo se utilizan los llamados lodos de perforación, que son lodos en base a agua o en base a aceite, formados por una cantidad de sustancias químicas que modifican la composición del suelo. Esto resulta altamente tóxico y representa una consecuencia grave para el ecosistema. Finalmente tenemos el depósito de los desechos de prueba, que es cuando inicia la extracción del crudo, se debe analizar si este es económicamente viable, es decir, si se puede vender. Mientras ese análisis se realiza, se procede a depositar el crudo en piscinas abiertas. Esto representa un problema porque si llueve y el crudo se rebalsa, puede terminar en mantos acuíferos. Además, puede penetrar la tierra y terminar en mantos acuíferos subterráneos o simplemente puede acumularse en el ecosistema y así acumularse en todos los individuos que se ven beneficiados en mayor medida por la región. Si nos centramos solo en el proceso de extracción como tal, el simple hecho de que haya crudo ya representa una amenaza para el ecosistema, pues esta es una sustancia altamente tóxica. Pero sumado a lo anterior, hay otras acciones que empeoran la situación de los ecosistemas, como por ejemplo el transporte del crudo para que éste sea refinado, pues un manejo negligente puede causar derrames, puede causar que éste se acumule en el ecosistema y que se acumule en la cadena alimenticia, lo cual implicaría que se va a acumular también en los organismos. La industria petrolera es altamente fructífera, de eso no hay duda, pero ¿quién se vería realmente beneficiado por esta práctica? ¿Acaso está por encima de la economía que el medio ambiente? Algunos creen que luchar por un auge económico ayudará a las personas a corto plazo, pero también hay quien cree que luchar por la conservación ambiental ayudará a las personas a un mediano y largo plazo. Y es que debemos recordar que la ética ambiental nos hace preguntarnos si tenemos algún derecho especial sobre el resto de la naturaleza,
o si nos obliga nuestra posición como seres humanos a tomar decisiones considerando el desarrollo y el beneficio del ecosistema. Buenos días, yo soy Christopher Arguedas y al contrario que mi compañero Adrián, yo voy a hablar acerca de la viabilidad económica de la extracción petrolera en Costa Rica. Como se puede analizar brevemente en la sección anterior, la extracción petrolera es, a pesar de su destructivo factor ecológico, una gran fuente de ingresos que si se aplica correctamente, Costa Rica podría ser una de las más importantes fuentes económicas, sino que la más importante durante un tiempo. Ya lo explica la diputada Díaz del Partido Unidos Podemos, que se buscará emular modelos exitosos, como por ejemplo el país Noruega, que es un país ejemplar por sus indicadores ambientales, económicos y sociales y tiene una población muy similar a la de Costa Rica. Y ellos logran financiar todo el gasto de inversión social, ambiental y económico gracias a los recursos que provienen de los impuestos que genera de esta actividad. Y este país exporta hasta el 25% de su gas natural y petróleo, por lo que se tiene como gran ejemplo a Noruega, que es capaz de financiar todos estos gastos con solo esta explotación. Y para un país como Costa Rica, que no está precisamente en su etapa más fructífera económicamente, ser capaz de obtener una financiación extra de tal calibre podría ser un gran salvavidas. Sin embargo, sería una obtenida de una forma muy poco aceptada debido a los serios daños que puede provocar y que ya fueron explicados previamente. Entonces, de esta premisa se revive una cuestión que siempre se plantea al tomar en cuenta decisiones económicas de este estilo, que qué tan ético es, qué tan aceptable es tener el medio ambiente para que el ser humano cuente con mejores condiciones de vida. Claramente, esta industria se considera como un negocio y cada negocio es considerado debido a que este da un beneficio. Esto lo explica Solomon en su obra La ética de los negocios, que explica que lo que interesa ahora es simplemente cómo debe concebirse el beneficio en el contexto más amplio de la productividad y responsabilidad social y la manera en la que las corporaciones mejor puedan servir a sus propios empleados como a la sociedad que les rodea. Entonces, tomando en cuenta esta definición de beneficio económico, el planteamiento se vuelve más complejo porque esto en Costa Rica es un ámbito totalmente nuevo, por lo que la productividad sería sumamente alta y por ende la necesidad de mano de obra y trabajo también, creando múltiples oportunidades de empleo, tanto para obreros como arquitectos o ingenieros en este caso. Sin embargo, la responsabilidad social ambiental quedaría un poco totalmente de lado debido a lo que habría que realizar para poder obtener estos beneficios económicos que se mencionó previamente, como sacrificar gran parte de la naturaleza. Sin embargo, gran parte de las actividades humanas, como tal, dañan al medio ambiente. Por ejemplo, se tiene a la industria cárnica, a la industria de la moda, a la industria de la construcción. Por ende, que imposibilita que la extracción petrolera sea vista como algo normal, como estas industrias previamente mencionadas. Tomando en cuenta nuevamente el ejemplo de Noruega, que este país cuenta con grandes ingresos debido a la explotación y aún así consigue ser líder mundial en desarrollo sostenible. Y esto se debe claramente al gran manejo que tiene sobre la extracción de hidrocarburos, que al ser una práctica tan dañina y peligrosa no la van a hacer de forma descuidada. Hay muchas formas de poder controlarlo, ya lo explica la ingeniera en geología y geofísica especialista en hidrocarburos Mihaela Drobinescu. Dice explícitamente, la factura petrolera se puede disminuir de dos maneras, sea por la disminución de consumo de los hidrocarburos y por ende bajar las importaciones de este energético, pero también los ingresos fiscales y no fiscales que la actividad productiva de producción y exploración de petróleo y gas natural genera. Por lo que sí existe una gran cantidad de formas de poder controlar el impacto que tendría la extracción en el medio ambiente, cosa que muchas industrias ni siquiera tienen, y esta ya cuenta con una a pesar de ser una de las más peligrosas. Otro punto importante para analizar a la extracción petrolera es de un punto de vista macroético, que es lo que explica Solomon en su misma obra La ética de los negocios, que esta está integrada por cuestiones más amplias sobre la justicia, legitimidad y naturaleza de la sociedad en un conjunto que constituye la filosofía política y social. Por lo que en Costa Rica está sumamente aceptada la extracción petrolera desde este punto de vista, ya como lo menciona el artículo 4 de la ley de hidrocarburos, que esta va a promover y fomentar la exploración y explotación de estos hidrocarburos para efectuar actividades. Por lo que esto deja a la extracción petrolera en nuestro país en términos económicos en una excelente posición, ya que es capaz de explotar estos recursos adecuadamente y se cuentan con varios métodos para disminuir el impacto ambiental que se generaría, aparte de que podría posicionar a Costa Rica a nivel mundial, lo que significaría un aumento brutal en la economía y por ende mayor bienestar social. Dobrinescu lo justifica, de forma que debido a la alta demanda que tienen los hidrocarburos en este momento en cualquier industria, por lo que el país sería capaz de participar en todo tipo de intercambios, lo que sería de extrema utilidad para disminuir la gran tasa de desempleo existente, tomando en cuenta la poca cantidad de recursos económicos y de materia prima con los que cuenta Costa Rica en la actualidad. Muchas gracias y ahora se van a presentar las conclusiones.
Ahora para terminar, vamos a poder ver y analizar las conclusiones obtenidas de la investigación. Pues bueno, se puede concluir que claramente existe una estrecha brecha en la relación ético-ambiental en cuanto a la explotación de gas natural, pues esto causa un daño al ambiente y pues directamente dañando bosques y mares, los cuales son pues múltiples habitantes, muchas especies, pues quedando así un daño. Podría ser que la industria petrolera podría justificarse con las grandes ventajas que podemos ver en la presentación, tanto económicas como sociales, pero también es importante ver que la conservación ambiental es uno de los puntos más importantes que se tocaron y pues ya que es más que todo una de las mayores características que pues, ha prevalecido en nuestro país desde siempre. Y pues como menciona González en su obra, es de extrema importancia tanto la consideración y las preocupaciones del medio ambiente. Antes de pensar en algo económico, pues siempre se debe mantener el equilibrio entre lo ambiental y pues de ahí pues que permita crecer la economía de forma correcta. Como se mencionó en el desarrollo de la investigación, pues la industria petrolera es una de las más grandes en todo el globo, por ende también una de las que mayor capital mueve. Es por esto que el acceso a la extracción de esos recursos es algo sumamente preciado. El confirmarse que en Costa Rica la existencia de yacimientos de petróleo era existente, pues nace la posibilidad de explotar los recursos del medio ambiente por un beneficio que en este momento sería pues necesario como lo es el aumento de la economía. Tomando en cuenta todo lo anterior, pues nos surge la siguiente incógnita, que sería pues si tenemos el derecho a hacerle daño a la naturaleza por un fin meramente pues meramente económico. Y pues es ahí cuando entra la ética en juego y que va pues, a jugar un papel fundamental al lado de lo ambiental, ya que pretende contrarrestar todo el posible daño que se pueda causar si este no se tomara en cuenta. Una vez más mencionando, pues una de sus obras sería la de Solomon, la ética de los negocios, la forma en la que está planteado, pues los intereses políticos, pues representa un enorme político para la salud ambiental. Cuando una situación se enfrenta a esos tres factores, como lo es lo político, económico y ambiental, puede resultar complejo limitar a cuáles factores, pues se puede responder y aunque el deber moral siempre permanece presente, pues no siempre es tomado en cuenta y cuando lo anterior sucede, las consecuencias se tornan bastante claras. Pues también es bueno recordar que lo moral no es algo objetivamente establecido. Esto puede variar según el énfasis y la perspectiva de las personas involucradas y pues para algunos puede ser que sea bueno pues proteger el ambiente a toda costa y para otros nace la necesidad de ayudar al país económicamente como a las cientos de familias costarricenses que prevalecen sin un sustento en sus mesas. Por ende, pues el rumbo de decisiones tan importantes como lo es la aprobación o no de la accesión petrolera debe pues prevalecer con muchas decisiones a tomar. Lo anterior resulta particularmente pues cuando tenemos esas percepciones o pues opiniones que se vean influenciadas por intereses propios o ajenos y pues que no vayan más allá de un bien propio y no colectivo. En cuanto a los beneficios económicos que antes vimos que tenían, se pueden pues resumir en que no se pueden decir con exactitud cómo será para nuestro país, pero se puede decir que podrían haber bastantes oportunidades de trabajo para Costa Rica, aumentando pues la economía, al igual pues fundamentando el análisis que se tomó en cuenta el modelo de Noruega, pues que es el líder mundial, se puede decir que pues se ve como algo muy alentador, pero en nuestro país no se está seguro si se tendrá pues el mismo manejo que se considera, pero se considera que con un plan sólido se podría pues tomar en cuenta. Pues si se tuviera que plantear también una desventaja, se podría decir que fuera de lo ecológico, en el ámbito político económico, pues se puede alterar el medio y la vida de la población, como es la extracción petrolera, que caiga en manos corruptas, como ya hemos visto en los últimos años, que pues varios proyectos de esta índole han caído. También eso imposibilita llevar a cabo las estrategias que muchas otras naciones pues podrían llevar, como en este caso el ejemplo de Noruega. Entonces lo más sensato parece ser no permitir la extracción petrolera, pero sí resulta urgente que esa se apruebe y pues sí hacerlo de la manera más sostenible posible sería y asegurándonos que el impacto sea en el ambiente el mínimo y siguiendo el ejemplo de aquellas naciones que lo han hecho de la mejor manera como las escandinavas, ya que son extraordinarias defensoras de la naturaleza y pues que siempre como nosotros han intentado defender tanto el desarrollo sostenible como las energías renovables. Muchas gracias.